Capítulo 43, Gaito. La primera parte te habla de cómo vas a medir si hay alteraciones a nivel, digamos, pulmonar solo con la sangre nomás, ¿no? Entonces te hablan prácticamente de lo que vendría a ser análisis con el dióxido de carbono, ¿no? Y también la gasometría arterial. Y por último te habla también de la espirometría, ¿no? Entonces, pero dentro de lo que es el temario no nos menciona eso prácticamente, ¿no? Solo nos habla sobre patologías, ¿no? Sobre insuficiencia respiratoria. Entonces, si no me equivoco, es el 43, la página, no me acuerdo. ¿Tienes el texto? No me acuerdo de qué capítulo es, pero desde el capítulo, igual, hasta tuberculosis nomás teníamos que hacer, pero yo le he puesto otras cosas más ahí que nos indicaban, ¿no? Entonces, cuando hablamos de enfisema pulmonar, la definición, ¿qué significa enfisema pulmonar? En la parte superior, exceso de aire en los pulmones. Eso parece un poco contradictorio, ¿no? Porque prácticamente, ¿qué tiene que haber a nivel de los pulmones? Aire, pero dice que si hay en exceso, te va a producir este tipo de patología que se denomina enfisema pulmonar, ¿no? Entonces, eso también dice que te hace producir obstrucción a ese nivel, ¿no? No olviden que el alveolo, el saco alveolar, sí, justo. Por favor, estas. Entonces, toda la primera parte, por ejemplo, no lo he hecho porque no está contemplado. No está contemplado, ¿no? Entonces, es desde aquí, desde la página 543 prácticamente en adelante, 543 hasta cianosis le puse, esta yo no le puse, hasta tuberculosis. En realidad estas dos hojitas nomás eran, esas dos hojas nomás son prácticamente. Aquí tienes, sí, pero le puse más cianosis más, ¿no? Entonces es un poco corto, entonces por eso también le dije al doctor es corto, entonces puede pasar el caso. Como sé que lo vamos a hacer conmigo el próximo jueves. Ya, entonces eso, de esa manera ya. Entonces dice que describe el proceso obstructivo y destructivo complejo de los pulmones y esto va a estar producido especialmente por el humo, es decir, de personas fumadoras prácticamente, ¿no? Entonces a eso hace referencia. Entonces enfisema es el exceso de aire. ¿En dónde? En los pulmones. Pero acá se entra aire a nivel de los pulmones. ¿Qué entra más a ese nivel de los pulmones? Especialmente a nivel de los alveolos. Porque la composición del aire yo supongo que les han dado prácticamente, ¿no? Entonces difiere en otras, depende de la bibliografía. Pero te dicen que solo el 20 a 21% de ese aire corresponde al oxígeno. Solo esa parte, ¿no? Y el otro va a ser otro tipo de gases, digamos, ¿no? Nitrógeno, dióxido de carbono, es lo que más hay prácticamente. Porque el restante se va a quedar en el espacio muerto anatómico y el otro seguramente va a pasar hasta el espacio muerto físico, ¿no? Entonces, eso ocurre. Entonces, ¿por qué causas se produce este problema del enfisema? Es decir, ¿por qué causas, digamos, hay mayor cantidad de oxígeno a nivel de los pulmones? Uno es el tabaquismo prácticamente y el otro va a ser por este problema, dicen, ¿no? Por el problema de lo que vendría a ser la infección crónica, en este caso, no aguda, ¿no? Que generalmente se van a ir a nivel de los bronquios y los bronquiolos, ¿no? Si va a los bronquios no hay mucho problema, ¿no? Si oye a los bronquiolos habría que ver qué parte hay, ¿no? Porque hay dentro de los bronquios y los bronquiolos hay una parte que sí son respiratorios prácticamente, ¿no? Donde se van a producir lo que es el intercambio de gases. No en todo lo que se denomina bronquios o bronquiolos se produce el intercambio. No se produce, ¿verdad? No se produce, ¿no? Entonces, como ven, el humo del cigarro dice que va a producir ¿qué? Irritación de los bronquios, ¿no? Y en ese sentido va a haber mayor producción de moco. Y no solo va a haber eso, ¿no? Y la nicotina dice que va a producir parálisis parcial de los hilos del epitelio respiratorio, ¿no? Eso es lo que va a producir el humo y ese humo que contiene prácticamente nicotina, ¿no? Y va a haber una eliminación deficiente del moco de las vías
aéreas prácticamente, ¿no? Vienen por el epitelio que tiene, se va a producir moco prácticamente a ese nivel, ¿no? Pero ¿qué ocurre cuando le entra saliva a las vías respiratorias? ¿Tiene que entrar ya o no? Ya venía el reflejo, pues sigue uno de la tos. No tiene que entrar, pero sí el mismo epitelio te produce secreciones mucosas, ¿no? Que son propias de ella prácticamente. Entonces, esa secreción de moco es lo que vamos a escuchar como estertores más adelante. Esos ruidos que te van a llegar a producir, y por ende también te va a llegar a producir, dice, una secreción excesiva de moco, ¿no? Y que también te produce inhibición de los macrófagos alveolares, de modo que son menos eficaces para combatir la infección, ¿no? Entonces, si estos macrófagos, digamos que son de la primera línea de defensa, no van a ser muy buenos atacando las bacterias, van a morir. ¿Qué tenemos que hacer en ese caso? Tomamos antibióticos. Entonces, esta va a ser, bueno, en el otro rato vamos a llevar la primera, la segunda línea de defensa. Entonces, aquí dice, por ejemplo, los macrófagos, cuando prácticamente no pueden combatir a los microorganismos, ese proceso infeccioso va a avanzar, ¿no? Avanza. ¿Ok? Entonces, dos cosas tenemos que ver ahorita. Prácticamente a mi nivel de lo que vendría a ser de los sacos alveolares tiene que haber aire, pero no debe haber mucha cantidad de aire, porque se maneja también a ese nivel de presiones, ¿no? Porque por medio de presiones que se difunde el oxígeno y no así el dióxido de carbono. No necesita de eso prácticamente. Entra como Pedro por su casa el dióxido de carbono, ¿no ven? Eso no necesita. Peor todavía el monóxido de carbono, el CO2 y el CO2, ¿no? Por eso es que, digamos, a veces las personas fallecen inhalando, digamos, ese tipo de sustancias prácticamente, ¿no? Eso ocurre. Entonces, no se olviden eso del enfisema prácticamente, ¿no? ¿Qué va a hacer? Vamos a ir continuando. Esta es una de las primeras causas para la producción de enfisema pulmonar, ¿no ven? Luego tenemos la segunda, infección, exceso. Este proceso de infección prácticamente va a producir, dice, exceso de moco y edema inflamatorio del epitelio broncoalveolar, ¿no? Produciendo obstrucción crónica de muchas vías aéreas de menor tamaño, ¿no? Entonces lo normal es esto, y aquí se está produciendo ya la obstrucción, porque generalmente dice que se está secretando mayor cantidad de moco, y ese moco en un inicio que era filante se vuelve un poquito mucho más espeso prácticamente, ¿no? Y eso que está tan espeso va a producir, miren, la obstrucción de las vías aéreas, ¿no? Va a producir la obstrucción de la vía aérea. Entonces, tres cosas vamos a ver. Proceso infeccioso crónico, esa infección que produce moco, y por último esas dos unidas a la obstrucción de la vía aérea, ¿ya? ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que ocurre en lo que vendría a ser la obstrucción de la vía aérea? Difícil respirar, dice. Entonces el proceso de la inspiración va a estar sencillo, va a poder inspirar, va a poder introducir aire, pero lo que no va a poder es sacar el aire. ¿Qué no va a poder sacar entonces si está introduciendo aire? Está introduciendo oxígeno, nitrógeno, Dióxido de carbono no va a poder lo que no va a sacar. poder sacar es dióxido de Sí, de carbono intercambio, ¿no? no va a poder sacar, en ese sentido. Tiene dificultad, ¿hasta que generalmente esos alveolos se despejen, que ya no tenga mucha secreción mucosa prácticamente, ¿no? Entonces dice, más la obstrucción de vías aéreas más la infección pulmonar va a dar igual a la destrucción marcada de hasta el 50-80% de los tabiques alveolares. Eso nos da prácticamente, ¿no? Como resultado. Está sumamente complicado en ese sentido, ¿no? Entonces, eso es el enfisema pulmonar, ¿ok? Entonces, eso ocurre. Ok, estamos así, dice el texto. Correcto, ¿ya? Muy bien, pasamos. Entonces, hasta aquí vamos a ir viendo. Hasta aquí supuestamente era todo lo patológico. Entonces, resumiendo, podemos decir que el enfisema es un exceso de oxígeno a nivel de los alveolos producidos por infección, no necesariamente pues bacteriana, viral también, ¿verdad?
puede ser una infección aguda, bacteriana, viral, que va a producir ¿qué? Secreción de moco en exceso. Y ambos van a producir obstrucción, ¿no? Y los resultados de esos dos, casi un 50-80%, va a ser que las paredes, el tabique, entre alveolo y interalveolo, se lleguen a destruir, ¿no? Se destruyen prácticamente, eso es lo que nos está diciendo aquí, ¿no? 50-80% se destruyen prácticamente. ¿Okay? ¿Por qué? Porque seguramente por el contenido se va a llegar a distender, se va a ensanchar su pesquera, ¿no? O sea, no va a tener capacidad para aumentar y pues esto va a producir ese daño, ¿no? Ahora, ¿cuáles son los efectos fisiológicos del enfisema crónico? ¿No? ¿Qué es lo que generalmente se produce? Como dice aquí, va a haber una obstrucción bronquiolar, ¿no? Que aumenta la resistencia de las vías aéreas y produce un gran aumento del trabajo de la respiración. Entonces, por eso la persona va a tener dificultad para respirar. Ojo, no te estoy diciendo va a tener problemas para inspirar o expirar, porque ahorita hemos visto que el problema era más en el proceso respiratorio, ¿no? En el respiratorio no hay mucho problema. Sí. Introduces aire, entonces por eso finalmente entonces se llega a cansar. Por eso dice que va a haber más problemas en el trabajo respirar, por todo lo que es ese ciclo, ¿no? Ahora, dice difícil mover el aire a través de los bronquios durante la expiración porque la fuerza compresiva que hay en el exterior del pulmón no solo comprime los alveolos, sino también los bronquiolos, ¿no? Lo que aumenta aún más su resistencia durante la expiración. Entonces eso quiere decir, no olviden que tiene que haber una presión negativa, ¿no? Prácticamente a nivel del tórax, ¿lo ven? Para que podamos nosotros inspirar en esa parte. Entonces, si vemos, digamos, que está aumentada, va a haber aún mucho más dificultad para la exhalación. Entonces, por eso te está indicando que aquí, durante el proceso de expiración, la fuerza compresiva que hay en el exterior del pulmón no solo comprime los alveolos, sino también los bronquiolos, ¿no? Entonces, si lo de afuera te comprime, adentro igual se llega a comprimir porque hay mayor cantidad de secreción mucosa que ha llegado a obstruir y es más, está rompiendo, si te quieren, los tabiques. No, esos alveolos lo asemejan prácticamente, dice, como un panal de abejas, ¿no? Entonces, eso es igual que es donde se produce el intercambio. Entonces, esas paredes se llegan a romper, ¿no? Eso es lo que está llegando a ocurrir. Eso es como primera medida prácticamente, ¿no? Entonces, aumenta más la resistencia durante la expiración. Entonces, por eso va a tener dificultad. No va a poder exhalar. Por eso va a haber esa sensación de ahogo, ¿no? Vamos en el segundo, dice pérdida de los tabiques alveolares, disminuye mucho la capacidad de difusión del pulmón. No sé si han leído, dice que el pulmón tiene una capacidad casi de el mismo ritmo de una cancha de fútbol, ¿no veo? Si lo desdoblan prácticamente todo. Entonces esa capacidad estamos llegando a perder ahorita, porque se están rompiendo las paredes, ¿no? Los tabiques, ¿no? Y entonces dice que reduce la capacidad de los pulmones de oxigenar la sangre y de eliminar específicamente el dióxido de carbono de la sangre, ¿no? Eso está llegando a ocurrir. En otras palabras, lo están atrapando al dióxido de carbono y vamos a tener como consecuencia la hipoxia, ¿no? Y el resultado de la hipoxia va a ser lo que es la cianosis central o periférica. ¿No? Entonces, eso ocurre, ¿ya? Tercer proceso, el proceso obstructivo con frecuencia es mucho peor, de modo que algunas partes del pulmón están bien ventiladas, mientras que otras partes están mal ventiladas. No, ya han debido llevar también dentro de esto, es que en el pulmón prácticamente lo que tiene que pasar es, tiene que haber buena ventilación y buena perfusión. Si hay mala ventilación, por eso hay zona 1, zona 2 y zona 3. Tres zonas les han debido de explicar que hay, ¿no? Prácticamente hay zonas mal perfundidas y mal ventiladas, que generalmente a nivel de la base, no sé, esto es donde está más ventilado y bien perfundido prácticamente, ¿no? A no ser que nos volvamos así. Entonces, pero generalmente eso ocurre, ¿no? Zonas de hueso, ¿no ven? No son ni explicar, si no les van a explicar. Ya entonces, eso es lo que tiene que llegar a ocurrir. Por eso dice aquí,
Algunas partes de los pulmones están bien ventiladas, mientras que otras partes están mal ventiladas. Realmente a nivel de los ápices van a estar bien perfundidas, pero mal ventiladas. ¿Qué te estoy diciendo con eso? De forma de... A ver. Sí, pero le está llegando de forma adecuada la sangre. ¿No ves? Pero lastimosamente en la sangre va a estar lo que es el CO2 y en el aire va a estar lo que es el oxígeno. Nos tiene que unirse entre ambos. Por eso se llama, o sea, perfusión es la llegada de sangre, ¿ya? Pero con dióxido de carbono, no oxígeno. Y el aire es la llegada de contenido de oxígeno prácticamente. ¿Ya? Entonces, por eso dice aquí, ¿no? Da lugar a cocientes ventilación-perfusión muy anormales, ¿no? Con un VA o flujo muy bajo en algunas partes, o también denominado cortocircuito fisiológico, ¿no? Mala aireación de la sangre, una ventilación o perfusión también de sangre muy alto en otras partes, ¿no? Que va a dar origen a lo que es el espacio muerto fisiológico, ¿no? Da lugar a una ventilación desperdiciada. Bueno, ¿cuál era la diferencia de espacio muerto anatómico y espacio muerto fisiológico? ¿Cuál es la definición? La definición es sencilla. Espacio muerto anatómico se dice porque no se produce intercambio, entonces no se produce, pasa nomás por ahí. Porque ese es el anatómico. El fisiológico se va a encontrar en donde, a nivel de los alveolos. Pero si ese alveolo no está bien perfundido o no está bien ventilado, no se va a producir la hematosis. No se produce. Por eso se dice espacio muerto fisiológico. Porque fisiológicamente ese lugar está habilitado para el proceso de la hematosis. Pero si no hay mucho oxígeno, y peor todavía, si no hay sangre, no se va a producir la hematosis. Entonces, eso van a ver en la zona 1, zona 2 y zona 3. Entonces, te dice que prácticamente, a ver, quédense con esto. El pulmón tiene que tener dos condiciones prácticamente para que se produzca la oxigenación o el intercambio gaseoso. Tiene que haber buena ventilación y buena perfusión, ¿ya? Y tienen que estar en el espacio adecuado en este caso, en los bronquiolos terminales, los alveolos y los sacos alveolares, donde se produce prácticamente la hematosis, ¿no? Son capilares chiquititos, ¿no? En un bronquiolo de primer orden nunca se va a producir, no se va a producir porque no es adecuado, ¿no? Pues eso tiene que haber, ¿ok? Entonces con eso llegan y pues luego leen fisiología y ya van a entender esa parte y luego vamos a ver zonas. Ahora lo que les digo, en esta posición, por ejemplo, por la misma gravedad que en el grupo hemos llevado, ¿la gravedad influye en la circulación o no? Sí. ¿Cuánto? ¿Cuánto influye? A ver, con él hemos llevado. ¿Qué capítulo es ese? 23, no me acuerdo ahorita. De la presión sanguínea. Era ¿Cuánto es la presión de la aurícula derecha? 0. 0. 0. También se denomina que ¿Qué 0? No me acuerdo qué era. presión de enclavamiento de momento. Ah, Es sí. 0, Sí. pero dice por distintas alteraciones puede elevarse. De la aurícula derecha. ¿Qué dijo ventrículos? No, aurícula. Ventrículo sí es 8, porque la arteria pulmonar es 8 y tiene que vencer 8 milímetros. La aurícula. ¿No? Entonces ahí hemos visto que la presión también influye, ¿no? Entonces hay un capítulo que de Gaiton 16 es, el 16 es. Ahí van a encontrar cómo influye y cómo se forman las varices. También hemos llevar esa parte, ¿no? ¿Por qué razón, digamos, no? Y la distensibilidad que tiene el vaso sanguíneo. Vamos a ver, entre una vena y una arteria en cantidad de sangre, ¿quién maneja más? No en presión. La vena. La vena. ¿Cuánto maneja? El 60%.
20 son 100, 25 ya no está ahí. ¿Cómo es? Sí, más marcas, más dilatar. Dicen que Y siempre se pone golpe la cantidad de sangre que así hay de golpe, en pues, arteria y vena la es más en venas. ¿Por qué? Porque la vena tiene una capacidad que se llama compliance. Ajá. O distensibilidad. Esa distensibilidad dice que prácticamente va a ser 8 veces que la arteria. Y en esas 8 veces, 3 veces del volumen de la arteria puede obtener en esa vena. Multiplicando, Por eso multiplican 8 por 3 es igual a 24. Así que dice. Ahí viene a dar el examen. Bueno, Ni siquiera. yo supongo que les han debido decir justo mi examen y nos vemos en esa parte, ¿no? Entonces, seguimos en pero no esto. hemos estudiado. La parte 4 de la parte fisiológica, ¿no? Prácticamente. Sí, parte 4. La pérdida de grandes partes de los tabiques albulares también reduce el número de capilares pulmonares a través de los cuales puede pasar la sangre. La resistencia vascular pulmonar suele aumentar, dice, mucho cuando sí se produce hipertensión pulmonar, que a su vez sobrecarga el lado derecho del corazón y con frecuencia produce insuficiencia cardíaca derecha. Eso es lo que hemos visto, ¿no ve? Cuando sube prácticamente de hasta 8 hasta 20, dice, ¿no? Milímetros de mercurio. Puede subir a nivel de la aurícula. Porque a ese nivel tiene que llegar la sangre proveniente de la vena cava superior y de la vena cava Inferior. esta patología va a hacer que se suba prácticamente esa presión. Ok, entonces eso ocurre, ¿ya? Entonces no es bueno que se rompan las paredes de los tabiques, ¿no? El enfisema crónico, dice, suele progresar lentamente a lo largo de muchos años. La hipoxia y la hipercapnia se desarrollan debido a la hipoventilación de muchos alveolos, ¿no? Más la pérdida de las paredes alveolares, ¿no? Es una disnea grave, prolongada y devastadora que puede durar muchos años, ¿no? Hasta que la hipoxia y la hipercapnia producen muerte, ¿no? Un precio muy elevado que hay que pagar por el tabaquismo. Entonces, yo antes he fumado, pero ahora ya no fumo, ¿no? ¿Por qué no tienes que fumar? Ya, pero eso es a largo, crónico, pero ¿cuáles serían fisiológicamente? Fisiopatológicamente hemos visto que son 3, fisiológicamente son 4. Fisiopatología 3 hemos hablado, ¿no? ¿Ve? Fisiológicamente ya hemos estudiado y son 4 prácticamente. Ya, yo te digo, fisiopatológicamente, infección ya. Infección puede ser, necesariamente tiene que ser crónico, ¿no? Puede ser bacteriano, lo que sea. Secreción de Moco. Y la obstrucción. de vías. Los dos van a dar origen a lo que es la obstrucción. Y con ello lo que es la rotura del tabique. Eso es prácticamente porque va a aumentar la presión al interior de ese alveolo. Se rompe el tabique. Ahora, fisiológicamente, ¿cuál estaría? Aumenta el trabajo. Respiración. Así, respiración, sí. Y el problema de las ventilaciones. Y este último. Los tabiques. El del último de los tabiques, ¿no? La pérdida de grandes partes de los tabiques alveolares. Produce, ¿no? Lo que es la deficiencia vascular, ¿no? Ok, vamos a otra enfermedad, la neumonía. Entonces ya sabemos de la primera parte, ¿no? 18. Mucho. Cualquier enfermedad desinflamatoria puede dañar lo que vendría a ser los alveolos, en este caso prácticamente, ¿no? Normalmente esos alveolos tienen que estar vacíos o tienen que tener secreción, pero fluida, no espesa. ¿No? Esa secreción de moco es espesa prácticamente cuando hay procesos infecciosos. ¿Ya? Y pues uno de los principales microorganismos dice que te va a producir neumonía es el neumococo. ¿No? Entonces ese neumococo dice que es lo que hace, afecta a la membrana pulmonar, hace que se inflame y hace muy poroso prácticamente, ¿no? Este es normal, aquí tiene procesos, ¿no? Este es básicamente con enfisema, más clarito creo que están en sus textos, ¿no? De modo que hay líquido, ¿no? Incluso hay eritrocitos y leucocitos, ¿no? Y escapan de la sangre hacia los
alveolos. Cuando hay una secreción más mucosa, digamos, en el anterior habíamos visto que los macrófagos alveolares eran inhibidos, ¿no ven? Decían que los inhibían. Entonces los macrófagos generalmente van a actuar cuando hay procesos infecciosos bacterianos, generalmente, ¿no? Los engloban, ¿no ven? Macrófagos. ¿De dónde vienen los macrófagos? Porque un macrófago es solo el hijo, no sé si usted cree, de otra célula, mucho más grande. Aquí han hecho el nombre de los monocitos. El monocito da origen al macrófago alveolar. A todos, ¿no? Ya. Entonces, como ven, este neumococo está produciendo este tipo de alteraciones a nivel de lo que viene a ser las paredes de los alveolos prácticamente. Normalmente se llega a afectar esa parte, ¿no? Entonces los alveolos infectados, dice, se llenan cada vez más de líquido y células y la infección se propaga por extensión de las bacterias o de los virus de un alveolo a otro alveolo prácticamente. Aquí, por ejemplo, no nos está hablando todavía de tabiques, ¿no? En el otro era mucho más complicado por el proceso de la secreción que hacía que se rompan los tabiques alveolares, ¿no? Entonces, finalmente dice, grandes zonas de los pulmones, a veces lóbulos enteros, incluso todo el pulmón, se consolidan, lo que significa que estén llenos de líquido y desechos celulares, porque los macrófagos aquí no han dicho que se inhiben, en cambio en el enfisema lo están inhibiendo, ¿no? Entonces aquí, digamos, no hay inhibición, ¿no? Entonces van a engullir. La diferencia entre neutrófilo y macrófago es que el neutrófilo, más adelante vamos a ver, dice que engulle hasta 20 y después se muere. El macrófago te va a engullir hasta 100, mucho más. Por eso es importante el macrófago, ¿no? Ahora, en las primeras fases el proceso neumónico podría estar localizado solo en un pulmón, dice, ¿no? Con reducción de la ventilación alveolar, pero manteniéndose un flujo sanguíneo normal a través del pulmón prácticamente, ¿no? Entonces, puede ser localizado, por eso se dice que la neumonía solo puede afectar a un solo pulmón, bueno, a un lóbulo en este caso, ¿no? Y cuando ya si se disemina, puede llegar a afectar a más, puede tomar 2 lóbulos, ¿no? Depende si es del pulmón derecho o del pulmón izquierdo. ¿Ok? Pero no es tan molestoso como el este, ¿no? Como prácticamente lo es el enfisema. ¿Qué acciones también pueden llegar a ocurrir, ¿no? ¿Qué es lo que nos va a producir? Reducción del área superficial disponible total de la membrana respiratoria. ¿A qué denominamos la membrana respiratoria? ¿Son cuántas? Son 7 7 prácticamente, ¿no? Entonces, a eso hay que ver también si esa membrana respiratoria aquí se va a empezar a engrosar. Va a depender de eso. No, pero aquí nos está diciendo que se está llegando a reducir, ¿no? Luego también dice que hay disminución del coeficiente de ventilación y perfusión, ¿no? Estos dos factores producen hipoxemia, oxígeno sanguíneo bajo e hipercapnia, ¿no? Dióxido de carbono sanguíneo elevado. Ya, 2 términos entonces. Hipoxemia es que la cantidad de oxígeno es muy baja y hipercapnia es cuando la cantidad de dióxido de carbono es elevada. Entonces, 2 cosas estamos viendo aquí prácticamente, ¿ya no? Eso está pasando en lo que es la neumonía prácticamente, ¿no? Ok, entonces siempre vamos a hablar aquí ventilación y perfusión. Ventilación es oxígeno y perfusión es sangre. ¿Ya? Eso ocurre. 8. La sangre que atraviesa el pulmón aireado se satura con oxígeno en un 97%, mientras que la que pasa por el pulmón no aireado tiene una saturación de aproximadamente el 60%. Bien interesante esto, ¿no? La saturación media de la sangre del corazón izquierdo hacia la aorta es solo de aproximadamente el 78%, que es muy inferior a lo normal. Tendría que ser 97, ¿no? ¿Por qué generalmente te dice el gaito que no es un 100% la oxigenación de la arteria, del oxígeno? Porque Gayton te dice que no es el 100% de la oxigenación de la sangre. Que va a pasar se irrigan los vasos. Puede tener mucha cantidad cada hidrocito. ¿Qué dice 97%? ¿Qué pasa con 3%? Se irrigan en los vasos. Entre el pulmón. Tiene un nombre. Sí,
¿Qué más? Va a entrar en el examen, no es la vas a ver, se ríe. Porque es sangre que no es oxigenada y se va a ir directamente a la aurícula izquierda. Se supone que tiene que tener en la aurícula izquierda sangre 100% con oxígeno, pero prácticamente no ocurre eso, solo tenemos esta cantidad, 97. Pero cuando hay neumonía dice, acá está, 78. ¿Ok? Entonces, eso que estoy diciendo, o sea, prácticamente dice que hay una parte de lo que él nos ha dicho, va a pasar prácticamente a los pulmones, como su neumonía tiene que oxigenar. Y de ahí prácticamente pasa a la parte del corazón, por eso llega casi con un 97% más de oxigenación y no llega casi al 100%, pero eso no nos llega, ¿ok? Eso nos llega a ocurrir, ¿ok? Por eso miren a nivel de las venas pulmonares derecha, saturada, va a estar en el... Bueno, aquí por ejemplo no hay procesos infecciosos, te está diciendo, ¿no? Pero está llegando hasta el 97%. Cuando hablamos de saturación estamos diciendo que esa sangre está llena de oxígeno, ¿ya? Y por ejemplo aquí que tiene neumonía, en este lado te dice la vena pulmonar izquierda se satura solo hasta el 60%, lo que va a dar origen a una media de 78% de saturación, y eso no es bueno porque ambos lados tienen que llegar hasta el 97%. Ya como nuestro compañero nos ha dicho y más o menos se ubica, hay cierta cantidad de sangre que pasa al corazón pero que tiene dióxido de carbono, no es oxígeno. Ya, pero eso es normal. ¿Ok? ¿Cómo se llama eso, doctor? Ustedes deben de ser. La circulación. ¿Qué se Flujo llama? de derivación, ¿verdad? ¿Qué? Flujo de derivación. Sí, flujo de derivación. 3% nomás. Ropa de derivación. Por eso digamos no es de 100%, es lo que le ha dicho prácticamente. Él te dijo que el pulmón generalmente tiene que estar irrigado, entonces esa irrigación no va a volver prácticamente a la aurícula para que vuelva a oxigenarse. ¿Qué es lo que hace? Tiene que ir directamente a la parte de la aurícula, ¿no? Hasta allí yo creo que ya hemos entendido entonces cómo nos afecta la neumonía y cómo nos afecta el enfisema. Ahora vamos a ver esta patología que se llama atelectasia. ¿Qué es la atelectasia? Significa colapso de los alveolos, ¿no? Puede aparecer, dicen, en zonas localizadas en el pulmón o en todo el pulmón. Dice que puede estar localizado en una sola parte del pulmón o si no es en todo el pulmón prácticamente la atelectasia. Causas de la atelectasia: obstrucción total de las vías aéreas superiores, inferiores, vías aéreas, ¿no? Ausencia de surfactante en los líquidos que tapizan los alveolos. Esto, por ejemplo, lo vamos a ver en la enfermedad de la membrana hialina en los recién nacidos prácticamente, ¿no? Porque, ¿qué es lo que hace el surfactante pulmonar y quién lo produce? Los neumocitos. Ah, cierto, el surfactante pulmonar, los neumocitos tipos 2. Son los que van a producir este tipo de Ay, Dios mío, surfactante. Distienden prácticamente, ¿no? Ok, esa es la causa. Ahora, la obstrucción de las vías aéreas provoca colapso pulmonar, ¿no? Si hay obstrucción, entonces más hace referencia a la ventilación más que a la perfusión, ¿no? Obstrucción, se obstruye, porque no les hace obstrucción en la vía sanguínea, solo la vía aérea, ¿no? Bueno, la atelectasia que se debe a obstrucción de las vías aéreas habitualmente es producida por bloqueo de muchos bronquios pequeños, por moco, obstrucción de un bronquio importante por un gran tapón mucoso o por algún objeto sólido común. Estas serían las causas prácticamente para que no le lleguen aire, ¿no? Entonces seguramente en la atelectasia es mal ventilado, pero bien. Perfusión. O sea, por la obstrucción no le llega aire, pero le sigue llegando sangre. ¿No vieron? Eso te estoy diciendo aquí. ¿Ok? Entonces dice que el aire queda atrapado, se absorben unos el aire que queda atrapado, si es que digamos estaba inspirado por algo ha hecho que se traiga ahí, digamos, el aire que queda atrapado se absorbe en un plazo de minutos a horas, ¿no? Por la sangre que fluye por los capilares pulmonares. Si el tejido pulmonar es lo suficientemente flexible, esto dará lugar a simplemente un colapso de los alveolos prácticamente. Pero si hay algo que está obstruyendo permanentemente,
después de que ha obstruido esa área, no va a volver a ingresar ahí. ¿No? A ver, ¿cómo les explico esto? Por ejemplo, ahorita mis pulmones no están colapsados. ¿Qué es lo que voy a inspirar? Inspiro. He tomado el bocanadas de aire. ¿Qué es lo que ha pasado con mis pulmones? Se están llenando de oxígeno. Ahora dice que puede haber ahí una obstrucción. ¿Qué es lo que ocurre si se obstruye? Mis pulmones, aquí digamos, el pulmón izquierdo. Ese aire que estaba en ese nivel, más la sangre que había, rápidamente se va a absorber. Pero ya no voy a poder meter yo oxígeno porque hay algo que le llega a obstruir. Entonces, por eso hemos dicho, en un inicio bien ventilado, pero se ha llegado a obstruir por un objeto, cualquier cosa, ya no voy a poder meter a esa parte, se llega a colapsar, pero sí va a haber sangre. ¿Ok? Se queda, en dos palabras casi, ¿no? Como un espacio muerto anatómico, fisiológico, ¿no? Ya no voy a poder introducir ahí de esa parte, ¿no? Porque se ha obstruido, ¿ya? Eso es lo que está indicándome ahí prácticamente, y eso es lo que vamos a denominar colapso de los alvéolos. ¿Ya? Ok. Ahora dice, si el pulmón es rígido por tejido fibrótico y no se puede colapsar, la absorción de aire desde los alvéolos genera presiones negativas. Eso también estamos indicando. Tiene que haber necesariamente presión negativa, ¿no? En el interior de los alvéolos que arrastra, dice, el líquido desde los capilares pulmonares hacia esos, ¿no? Haciendo que de esta manera que los alvéolos se llenen completamente con el líquido y va a producir lo que es el edema. Edema nosotros entendemos que es el paso del líquido al intersticio, ¿eh? Al espacio intersticial. Aquí no está pasando eso, sino está básicamente por esa negatividad que lleva a ver a nivel de los alvéolos. Estás deteniendo prácticamente agua y no producirse edema. En ese lugar donde se ha colapsado hay presión negativa, entonces se va a llenar de agua. Hay que desobstruir eso prácticamente, ¿no? Este proceso dice es casi siempre el efecto que se produce cuando se produce atelectasia de todo un pulmón, una situación que se denomina atelectasia masiva del pulmón. ¿Ok? ¿Han entendido esta parte o no? A ver, dice, el resumen así sería, la atelectasia en un inicio dice que el pulmón está funcionando bien. Funciona bien, no hay ninguna patología hasta que se le obstruye alguna vía de conducción del aire. Digamos, algo más grande, digamos, a nivel del bronquio pulmonar derecho. Por alguna razón ha comido habita y esa aveas o ese maíz ha llegado a obstruir prácticamente ahí. Entonces, todo el aire que ha tomado ahí se va a asimilar, porque no hay problema de ventilación, sino si hay problema, no hay, hasta ese dato que no se ha obstruido, no va a haber ni problema ni ventilación ni problema de perfusión sanguínea. Pero cuando viene la ave y le tapa, todo ese aire que estaba acá se va a intercambiar con la sangre que hay. Después de eso ya no va a poder intercambiar porque voy a inhalar aire y se va a quedar aquí nomás, porque esa ava le está llegando a obstruir. ¿Qué va a pasar con este lugar? Va a llegar a colapsar. Y ese colapso se dice que aumente la presión negativa del todo lo que vendría a ser el alvéolo. Y esa negatividad hace que se llene con cantidad de agua a ese nivel. Entonces no lo vamos a recuperar ese pulmón si es por un tumor, por algo que está llegando a comprimir. Esa parte lo vamos a perder para la respiración. Y lo peor de todo es que se va a llenar de agua y se va a edematizar. ¿No ven? Así sería el concepto de lo que vendría a ser la atelectasia. ¿Ya? Vamos a esta parte entonces. Aquí lo llevo. Vamos allá. El colapso del tejido pulmonar dice no solo ocurre en los alvéolos, sino también que casi siempre aumenta la resistencia al flujo sanguíneo a través de los vasos pulmonares del pulmón atelectasia. Entonces ese aumento de presión va a llegar a afectar a los vasos de alguna manera, y aquí estamos viendo alteración a nivel de la perfusión, ¿no? Se llega a alterar la
perfusión, ¿no? Y este aumento de la resistencia se produce en parte por propio colapso pulmonar, ¿no? Que comprime y pliega los vasos a medida que disminuye el volumen del pulmón. ¿Por qué dice que el volumen disminuye ¿por qué dice que el pulmón disminuye su volumen? Porque no le va a ingresar nuevamente aire, se mantiene ahí, ¿no? ¿Se conoce? ¿Cuánto es el volumen corriente de este? 0.5 litros a 500. En esto, con esas cosas nos vamos a jugar, ¿no? En lo que es en la espirometría. ¿Ya? Entonces, por eso está diciendo que se llega a disminuir, porque no le va a entrar ni le va a salir, no se modifica prácticamente. Se queda ahí, inerte. Y es más, por la cantidad de líquido que se está poniendo, está disminuyendo su volumen. ¿Ya? Eso está indicado, ¿no? Entonces, por eso se va a producir lo que es la hipoxia de los alvéolos colapsados, produce una vasoconstricción adicional. Entonces, todavía sigue disminuyendo su diámetro. Va a llevarle muy poca cantidad de sangre, una perfusión mala. Al último, estamos quedando en que en una atelectasia va a haber una perfusión inadecuada.